Todo el mundo conoce la historia. Jonás huye de Dios. Tormenta en el mar. Ballena lo traga. 3 días en la oscuridad. Vomitado en la playa. Va a Nínive. Predica. La ciudad se arrepiente. Fin de la historia. Excepto que no es el fin. Es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Porque lo que la Biblia no te dice, lo que deliberadamente omite, es lo que le pasó a Jonás después. Los 30 años que vivió después de Nínive. Los 30 años que pasó como un hombre roto, perseguido por lo que vio dentro de la ballena. En 2003, arqueólogos israelíes, excavando cerca de Jope, el puerto donde Jonás supuestamente abordó el barco, encontraron una cueva sellada. Dentro había fragmentos de cerámica, herramientas antiguas y un conjunto de tablillas de arcilla cubiertas con escritura hebrea arcaica. Las tablillas fueron fechadas al siglo VIII a.C., la época de Jonás. Y lo que estaba escrito en ellas era perturbador, tan perturbador que el gobierno israelí clasificó los hallazgos durante 5 años antes de permitir que un pequeño grupo de académicos los estudiara bajo estricto secreto. Lo que sigue es lo que esas tablillas revelan: el diario de un hombre destruido por la obediencia, un profeta que obedeció a Dios y fue castigado por ello de todas formas. El diario comienza así: mi nombre es Jonás ben Amittai, fui profeta de Dios. Ahora soy solo un hombre que desea haber muerto en el vientre de la bestia. Año 1 después de Nínive, Jonás escribe que después de que la ciudad se arrepintió, Dios le dijo que se fuera, que su trabajo había terminado, que podía volver a casa. Pero no había hogar al cual volver. Había huido, había sido tragado por una criatura del abismo, había predicado a enemigos de mi pueblo. ¿Quién me recibiría? ¿Quién creería mi historia? Caminé por el desierto durante meses. No sé a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en Nínive, rodeado de asirios que ahora me llamaban Salvador, porque yo no los salvé. Los condenó al arrepentimiento, que es peor que la destrucción. Esa última línea es escalofriante. El arrepentimiento es peor que la destrucción. ¿Qué vio Jonás que lo hizo creer eso? La respuesta viene en las siguientes tablillas. Porque Jonás no solo escribe sobre después de la ballena, escribe sobre durante. Nadie pregunta qué pasa dentro de una ballena durante 3 días. Asumen que es oscuridad, asumen que es ácido estomacal, asumen que es sufrimiento físico. No lo es. Lo que hay dentro de la ballena es peor. Es conciencia, es comprensión, es ver todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hará sin filtros, sin misericordia, sin la protección de la ignorancia. Jonás describe lo que llama el conocimiento del vientre. Dice que en esos 3 días Dios le mostró cosas, no como visiones, como memorias, como si hubiera vivido 1000 vidas en 72 horas. Vi la creación, vi a Dios separando la luz de la oscuridad, pero no fue hermoso como dicen los salmos, fue violento, fue desgarrador, fue Dios tomando algo completo y rompiéndolo en pedazos porque prefería el orden al caos. Vi el jardín, vi a Adán y Eva antes de la caída, vi sus ojos, estaban vacíos, no eran humanos todavía, eran muñecos. Y solo después de comer del árbol, solo después de desobedecer vi chispas en sus ojos, vi que finalmente estaban vivos. Y entendí algo terrible. Dios no quería que fueran humanos, quería que fueran obedientes. La caída no fue una maldición, fue una liberación. Esta es herejía pura. Pero Jonás no se detiene ahí. Vi el diluvio, vi a Noé construir el arca, pero también vi a los que se ahogaron. Vi madres sosteniendo a sus bebés sobre las aguas crecientes. Vi niños trepando montañas que desaparecían bajo las olas. Vi a Dios destruir a toda la humanidad, excepto 8 personas, porque estaba decepcionado de su creación. Y me pregunté, ¿qué clase de creador destruye su creación por ser exactamente como Él la hizo? Vi a Abraham con el cuchillo sobre Isaac, vi el terror en los ojos del niño, vi la locura en los ojos del padre, vi que Dios detuvo el sacrificio en el último segundo, y todos celebraron su misericordia. Pero nadie preguntó por qué pidió el sacrificio en primer lugar, nadie preguntó qué tipo de Dios necesita probar lealtad a través del asesinato infantil. Jonás está desmantelando toda la narrativa del Antiguo Testamento, está cuestionando cada historia, cada milagro, cada acto de Dios, y dice que todo esto le fue mostrado dentro de la ballena, no como castigo,
como educación. Dios me mostró estas cosas porque quería que entendiera, quería que supiera exactamente con quién estaba tratando. Quería que fuera a Nínive no como un profeta ingenuo, sino como alguien que había visto la verdad completa. Y la verdad es esta: Dios no es amor, Dios es poder, y el poder hace lo que quiere, cuando quiere, a quien quiere. Y nosotros simplemente tenemos que aceptarlo o ser destruidos. Año 3 después de Nínive, Jonás ha estado vagando, viviendo en cuevas, evitando ciudades. Escribe que la gente que lo reconoce lo llama profeta, pero él se llama a sí mismo otra cosa. Soy testigo, testigo de la crueldad disfrazada de bondad, testigo del control disfrazado de amor, testigo del narcisismo divino que demanda adoración constante bajo amenaza de aniquilación. Y la peor parte es que no puedo contarle a nadie. Si lo hago, dirán que estoy loco. Dirán que el estómago de la ballena me dañó el cerebro. Dirán que soy poseído por demonios. Porque nadie quiere escuchar que su Dios es un tirano. Prefieren la ilusión de un padre amoroso a la realidad de un amo cruel. Jonás escribe sobre intentar regresar a la vida normal. Intenta quedarse en una aldea. Intenta trabajar como pescador, pero no puede. Cada vez que miro el mar, veo la ballena. Cada vez que cierro los ojos, estoy de vuelta en su vientre. Cada vez que rezo, lo cual ya casi nunca hago, siento su mirada sobre mí. No amorosa, no orgullosa, solo vigilante. Es como ser un prisionero que ha sido liberado, pero que sabe que el carcelero puede arrastrarlo de vuelta en cualquier momento. Año 7. Jonás ha desarrollado lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático severo. Las tablillas muestran que su escritura se vuelve más errática, más oscura. Tuve una visión anoche, o tal vez fue una pesadilla. Ya no puedo distinguir. Vi Nínive, la ciudad que salvé. Vi su futuro. En 150 años serán destruidos de todas formas. No por Dios directamente, sino por los babilonios. Toda la ciudad, quemada, saqueada. Los asirios que perdoné, que se arrepintieron, que cambiaron sus vidas, todos muertos. Sus descendientes masacrados. Entonces, ¿para qué sirvió mi profecía? ¿Para qué los 3 días en la ballena? ¿Para qué el sufrimiento? Solo para retrasar lo inevitable, para darle a Dios 150 años más de adoración de una ciudad que eventualmente destruiría de todas formas. Fue siempre sobre él, nunca sobre ellos, nunca sobre mí. Esta revelación rompe a Jonás completamente. Escribe que deja de profetizar, deja de orar, casi deja de hablar. Año 12. Jonás tiene ahora 50 y tantos años. Vive solo en una cueva cerca del Mar Muerto. Escribe raramente, pero cuando lo hace, es devastador. Conocí a un hombre que perdió a su esposa en un terremoto. Le pregunté si culpaba a Dios. Me dijo que no, que era la voluntad de Dios y debía aceptarla. Le conté mi historia. Le conté lo que vi. Le conté que Dios no tiene plan, solo caprichos. Que no hay voluntad divina, solo poder divino haciendo lo que quiere. Se alejó de mí. Me llamó blasfemo. Me dijo que prefería creer en un Dios con plan que aceptar que su esposa murió sin razón. Y entendí algo. La gente no quiere verdad, quiere consuelo, y Dios lo sabe, por eso funciona. Jonás se está convirtiendo en algo parecido a un nihilista religioso. Cree en Dios, sabe que Dios existe, pero ha perdido toda fe en la bondad de Dios. Año 18. Las tablillas muestran que Jonás ahora viaja ocasionalmente a ciudades, pero no para profetizar, para advertir. Voy a los mercados, me paro en las esquinas, y les digo a todos los que escuchan, no confíen en Dios, no confíen en sus promesas, no confíen en sus profetas. Les digo, yo fui profeta, obedecí, y fui tragado por una bestia, casi me ahogué en mi propio vómito, prediqué a enemigos, y salvé una ciudad que será destruida de todas formas. Les digo, la obediencia no te protege, la fe no te salva. Dios hace lo que quiere sin importar cómo vivas. La mayoría me ignora. Algunos me escuchan y se van perturbados. Unos pocos me creen y pierden su fe. Esos son los que me buscan después. Me preguntan, si Dios no es bueno, ¿por qué existir? ¿Por qué continuar? Les digo, porque existir desafiando a un Dios cruel es más valiente que existir adorándolo. Aquí Jonás se convierte en algo que la Biblia nunca permitiría, un antiprofeta. Alguien que usa su experiencia con lo divino para alejar a la gente de lo divino.
Año 25. Jonás está viejo ahora, enfermo. Las tablillas muestran que su mano tiembla al escribir. Me estoy muriendo. Siento la muerte en mis huesos. Toso sangre. Ya no puedo caminar largas distancias. Y me pregunto, ¿vendrá Dios por mí al final? ¿Me hablará una última vez? ¿Me explicará por qué? ¿Me dará algún sentido a todo esto? ¿O simplemente moriré, como todos los demás, sin respuestas, sin paz, solo con el conocimiento de que fui usado como herramienta y descartado cuando ya no era útil? Año 27. Jonás está confinado en su cueva. Escribe que un joven profeta vino a visitarlo. Había oído las historias de Jonás y quería su bendición. Le dije que huyera, que si Dios lo llamaba, corriera en la dirección opuesta y nunca mirara atrás. Me preguntó por qué. Le conté todo: la ballena, las visiones, el conocimiento del vientre, todo. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo: pero Dios te eligió. Eso debe significar algo. Debe significar que eres especial. Me reí hasta que tosí sangre. Le dije: no soy especial, soy una advertencia. Soy lo que le pasa a la gente que obedece a Dios. Somos rotos, usados y olvidados. Y si tienes suerte, mueres antes de entender completamente lo que te hicieron. Se fue llorando. No sé si lo convencí o lo traumaticé. Tal vez ambos. Año 30. La última tablilla. La escritura es apenas legible, pero las palabras son claras. Este es mi último día, lo sé. Siento la muerte como un peso sobre mi pecho. Siento que algo viene por mí. Toda mi vida me preguntaron: ¿aprendiste algo de la ballena? ¿Te cambió? ¿Te hizo mejor persona? Y siempre mentí. Dije que sí. Dije que me enseñó obediencia. Dije que me enseñó fe. Pero la verdad es esta: la ballena me enseñó que Dios no nos ama, nos usa, nos quiebra, nos retuerce hasta que nos ajustamos a su propósito. Y si resistimos, nos traga enteros y nos escupe como desperdicios. Me enseñó que las visiones y profecías no son regalos, son maldiciones, porque una vez que ves detrás del velo, una vez que entiendes cómo funciona realmente el universo, nunca puedes volver a tener paz. Me enseñó que salvación y condenación son la misma cosa. Salvar a Nínive fue condenarlos a 150 años más de existencia antes de su inevitable destrucción. Salvarme del mar fue condenarme a 30 años de conocimiento que no podía compartir. Y me enseñó esto: si Dios te llama no es porque te ame, es porque te necesita para algo, y cuando termine contigo te descartará sin pensarlo 2 veces. Así que mi advertencia final escrita para quien encuentre estas tablillas: si escuchas la voz de Dios, tápate los oídos. Si ves una señal divina, cierra los ojos. Si sientes un llamado, huye y nunca mires atrás. Porque ser elegido por Dios no es una bendición, es una sentencia de muerte, lenta, dolorosa, inevitable. Yo fui Jonás, fui profeta, fui tragado y escupido, obedecí y sufrí, y ahora muero, no como un santo, sino como una advertencia. No confíen en Dios. Confíen en ustedes mismos, porque ustedes al menos no pretenderán que su crueldad es amor. La tablilla termina ahí. La última línea es apenas legible, como si Jonás hubiera muerto mientras la escribía. Los arqueólogos encontraron huesos en la cueva junto a las tablillas. Análisis forenses mostraron que pertenecían a un hombre de entre 60 y 70 años, desnutrido, con múltiples fracturas curadas incorrectamente, signos de enfermedad pulmonar grave. Murió solo, en la oscuridad, exactamente como profetizó. Pero aquí está lo que realmente perturba. Las tablillas muestran que fueron enterradas intencionalmente. Jonás las selló en jarras de arcilla antes de morir, como si quisiera que alguien las encontrara algún día, como si su último acto de profecía fuera advertir al futuro sobre el pasado. Y funciona, porque si estas tablillas son auténticas, si realmente son el diario de Jonás, entonces toda la narrativa bíblica está en duda. La historia de la ballena no es sobre obediencia recompensada, es sobre un hombre quebrado por Dios y descartado. Nínive no fue salvada por misericordia divina, fue usada como demostración de poder antes de su eventual destrucción. Y los profetas no son elegidos por honor sino por utilidad, son herramientas, y cuando las herramientas se rompen son tiradas. El gobierno israelí finalmente permitió que se publicara un artículo académico sobre las tablillas en 2009.
pero solo después de que la mayoría de su contenido fuera censurado, solo después de que las partes más perturbadoras fueran eliminadas. La versión oficial dice: las tablillas probablemente pertenecen a un místico del siglo VIII AEC, con ideas heterodoxas sobre profecía. No hay evidencia concluyente que las conecte al profeta Jonás bíblico, pero los académicos que las estudiaron hablan diferente en privado. Hablan de cómo la escritura coincide con otros textos proféticos de la época, de cómo los detalles geográficos son precisos, de cómo el lenguaje y estilo son consistentes. Hablan de cómo, cuando tradujeron las tablillas completas, algunos de ellos dejaron de ir a la sinagoga, porque ¿cómo adoras a un Dios después de leer esto? ¿Cómo oras a un Dios que usa y descarta a sus profetas? ¿Cómo confías en un plan divino cuando el planificador admite que no hay plan, solo poder? No puedes. Y tal vez por eso estas tablillas fueron enterradas. Tal vez por eso Jonás las escondió. Tal vez por eso el gobierno las clasificó. Porque la fe requiere ignorancia, requiere no hacer demasiadas preguntas, requiere aceptar la narrativa oficial sin mirar demasiado de cerca. Y las tablillas de Jonás destruyen esa ignorancia, fuerzan preguntas, demandan respuestas que la religión no puede proporcionar. Entonces aquí está la pregunta final. ¿Eran estas tablillas el último acto profético de Jonás, una advertencia desde la tumba, o eran simplemente los delirios de un hombre roto por trauma, tratando de dar sentido a su sufrimiento culpando a Dios? No lo sabemos, no podemos saber, porque el único que podría decirnos murió hace 3000 años, en una cueva oscura, solo y olvidado. Pero si las tablillas son reales, si Jonás realmente escribió esto, entonces su mensaje es claro. La obediencia no te salvará, la fe no te protegerá, y Dios no es quien te dijeron que era. Es una píldora amarga, demasiado amarga para la mayoría. Por eso preferimos la versión de la Biblia, la versión simple. Jonás desobedece, es tragado, se arrepiente, obedece. Todo termina bien, limpio, moral, seguro. Pero si realmente quieres saber qué pasó después de la ballena, si realmente quieres saber cómo terminó Jonás, murió solo, amargado, roto, advirtiendo a futuros profetas que huyeran del llamado que él aceptó. Y esa es la verdad que nadie quiere escuchar. Este video es una obra de ficción especulativa. No existen tablillas arqueológicas como las descritas aquí. Este contenido es ficción dramática y reflexión filosófica para entretenimiento. No debe considerarse como hecho histórico o teológico.